Nosotros somos el subgrupo número 5 que está conformado por José Martínez Karen Lorena Camacho. y mi persona, Deimer Joan Jiménez. El proyecto que nos correspondió es el proyecto I3, que es la resistividad del nicromo, que consiste, como su nombre lo dice, en comprobar la resistividad teórica de lo que viene siendo el nicromo. Para la práctica correspondiente vamos a necesitar los siguientes materiales: un termómetro, una cinta métrica, un calibrador Un multímetro. y lo que viene siendo la mesa de nicromo. Ya he dicho los materiales, los dejo con mi compañero Sebastián, que nos va a explicar cómo llenar la tabla número 1 del documento. En la primera tabla lo que vamos a necesitar es llenar un cable, elegir un cable de los 9 que hay presentes en la tabla para sacarle un promedio de diámetro y luego ir variando la longitud apoyándonos de la cinta métrica. Para esto, ya cuando tengamos las medidas, empezamos a ubicar en el cable elegido con los cables y los caimanes ubicamos las 9 medidas diferentes a diferentes longitudes, cambiándolo por las medidas del metro e irlo variando para llenar cada uno, teniendo en cuenta siempre la temperatura de cada uno. Y ya nuestro compañero va a explicar la tabla 2. Bueno, la tabla número 2 consiste en que ya no vamos a trabajar con un diámetro constante, sino que vamos a trabajar con diámetros diferentes, que viene siendo trabajar con cada uno de los 9 cables distintos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el diámetro de cada uno, lo vamos a tomar 3 veces en cada cable para sacar un promedio de lo que viene siendo el diámetro del cable como tal. Ya teniendo esto, con ayuda de los caimanes, lo que vamos a hacer... Bueno, ya teniendo los diámetros, lo que sigue de la práctica es, primero revisamos que la temperatura tomamos el dato de la temperatura, que es muy importante, y lo que sigue es, vamos a tener que conseguir una longitud constante. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, primero que todo, los cables deben ir conectados de la siguiente manera, que estén en paralelo, como se ve en estos momentos. Lo que vamos a hacer es colocar el cable negro al principio, Sin que toque la madera, y el caimán sobrante lo vamos a colocar a los 10 centímetros. Es por ahí. Y ya con esto, el multímetro nos va a marcar un dato. Este dato lo que vamos a hacer es marcarlo en la tabla número 2. Y así vamos a hacer lo mismo con la longitud constante, que en este caso son 10 centímetros en cada uno de los cables. Y al momento de sacarlos, lo vamos a anotar en lo que viene siendo la tabla. En esta tabla podemos observar la primera parte de la tabla 1, donde se mantiene un diámetro constante y vamos variando las longitudes de ese diámetro, es decir, de esa banda. A continuación, se seleccionan las dos columnas, longitud y resistencia, para crear una gráfica de dispersión. Esta gráfica es importante porque teóricamente la resistencia debe aumentar de manera proporcional a la longitud del conductor, de acuerdo con la ecuación.
teórica. Como el área es constante, esperamos una relación lineal clara. Por eso agrego una línea de tendencia que nos da la pendiente. Después se sacará la pendiente, la cual está directamente relacionada con la resistividad del material. Esa es la primera parte del análisis. Acá podemos observar la tabla número 2 de la hoja guía. Acá muestro la construcción de la gráfica de resistencia frente al inverso del área. En este caso ya no se modifica la longitud, sino el diámetro del alambre. Así que el área sí cambia y por eso calculamos el inverso del área directamente. Selecciono sus valores junto con las resistencias correspondientes y vuelvo a insertar una gráfica de dispersión. Nuevamente añado la línea de tendencia lineal porque teóricamente cuando la longitud se mantiene fija, la resistencia debe ser proporcional al inverso del área. Es decir, si el área aumenta, la resistencia disminuye. Y si el área disminuye, la resistencia aumenta. Exactamente como predice la ecuación teórica. La pendiente de esta gráfica también nos permite obtener información sobre la resistividad y comparar si los datos experimentales coinciden con el modelo teórico. Bueno, Karen, primera pregunta. ¿Por qué en cada ajuste lineal para cada gráfica existe un corte diferente del cero? Si hablamos teóricamente, la longitud al ser cero, la resistencia también debería ser cero. Pero como en la medición experimental existen diversos factores que hacen que haya un porcentaje de error, entonces eso es lo que afecta el corte en el eje. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo varía la resistencia eléctrica R al cambiar el diámetro del alambre manteniendo constante su longitud y material? Bueno, sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esto quiere decir que a mayor diámetro habrá mayor área, lo cual indica que a mayor diámetro habrá menos resistencia. Por tanto, es inversamente proporcional a la resistencia. Entre más grande sea el diámetro, menos resistencia habrá, y entre más pequeño sea el diámetro, más resistencia habrá. Bueno, ahora estamos con Sebastián, que va a responder la siguiente pregunta. Sebastián, ¿por qué es importante registrar la temperatura durante la medición de la resistencia? Pues como podemos observar en la fórmula, la temperatura si multiplica y si la temperatura aumentara, pues la resistencia va a aumentar. En algunos elementos, como los metales, si la temperatura aumenta, las partículas se mueven más rápido y chocan con los electrones y esto aumenta la resistencia del movimiento. Esto es lo que pasa, por eso necesitamos ver el cambio en la temperatura, porque si aumenta la resistencia y aumenta la temperatura, se debe a eso y no a otros factores que hayan externos. Bueno, Karen, siguiente pregunta. ¿La resistividad debe cambiar con el diámetro del alambre? ¿Por qué sí o por qué no? La respuesta es no, porque la resistividad es una propiedad intrínseca de los materiales. Esto quiere decir que solamente cambiaría si se le alterara la temperatura o se cambiara el material, lo cual quiere decir que si en los diferentes cálculos que se realizan en el laboratorio la resistividad cambiara, por ejemplo, debido al diámetro, esto significaría que hay algún error externo en alguna medición o por otros factores que se pueden presentar durante la práctica experimental. Dime, ¿qué fuentes de error pueden haber afectado las mediciones de resistencia con el multímetro? Bueno, esas pueden ser por las siguientes, ya sea por errores instrumentales, errores de cable, errores humanos o errores en el contacto. Todo esto abarca posibles variaciones en las temperaturas o ya viene siendo diferentes mediciones erróneas, por ejemplo, al momento de no dejar estabilizar el cable o no graduarlo bien. También puede ser que el instrumento falle, como puede ser el multímetro, que como ya sabemos tiene un error de 0,01 milímetro. Por último, en conclusión, se pudo comprobar que al disminuir el diámetro del cable, la resistencia aumenta notablemente.
coincidiendo con el modelo teórico que nos dice que al afectar el área transversal, afecta inversamente lo que viene siendo la resistencia. También podemos observar que la resistividad se mantuvo constante en los diferentes diámetros medios, comprobando así que es una propiedad intrínseca de los materiales. Además de esto, los variantes son resultantes de errores que se pudieron haber en la medición o errores humanos. Y notamos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud de la lámina, lo cual confirma su relación teórica. Además, el ajuste lineal tiene diversos cortes distintos de cero, lo cual pueden ser atribuidos a errores tanto instrumentales como de contacto. Muchas gracias.